Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos aquí. Bienvenidos a Conciencia Tech. Es un espacio donde exploramos ideas, historias y experiencias que nos ayudan a vivir con mayor conciencia, propósito y plenitud. Recuerden que nos pueden escuchar o ver a través del canal de YouTube, @ el profe Coach Crescante, a través de la página de Facebook de Conciencia Tech y a través de Spotify nos pueden escuchar también con el nombre de Conciencia Tech. Y hoy estoy muy contento porque tengo un invitado especial. Aquí en México le decimos que estamos en una colaboración con alguien del otro lado del charco y hoy abordaremos algunos temas, ¿no? De esta parte interesante. ¿Qué sucede cuando alcanzas tus metas que te propusiste, cuando tienes reconocimiento profesional, estabilidad económica, una carrera exitosa, pero de repente nos sentimos vacíos o nos sentimos perdidos en el camino? Nuestro invitado, que es Pablo Cobes, ha ocupado de posiciones de alta responsabilidad en el sector de la salud y pues ahorita él nos va a platicar su historia, ¿no? Y sus resultados profesionales y por qué entra a estos temas que tienen que ver con tal vez esta desconexión o tal vez esta parte de sentirse vacío. ¿Cómo estás, Sergio? Pablo, bienvenido al espacio. ¿Cómo te encuentras? Bueno, David, primero agradecerte este momento, este espacio que dedicas a este tipo de cuestiones, ¿no? Que son importantes, ¿no? Aterrizarlas hoy en día que está todo tan revuelto. Y nada, esperando a ver qué sucede en esta entrevista. Oye, Pablo, primero que nada me encantaría conocer un poco tu historia y para que conectemos un poquito con nuestra audiencia. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué haces? ¿Qué actividades desarrollas? Bien, mi día a día es bastante intenso porque empiezo bien temprano y bueno, es como cualquier hombre que tenga hábitos saludables, pues me despierto temprano, medito, hago deporte, primero conecto con el cuerpo, con la mente y luego ya empiezo pues con mis rutinas, ¿no? Actualmente estoy trabajando en un centro de salud, un centro médico aquí en Castelldefels, en Barcelona, muy cerquita de Barcelona, y hace 12 años que estoy en la sanidad privada. Y bueno, no mucha cosa más. También soy estudiante de psicología, estoy en el mundo del crecimiento personal. Hace años que medito, soy practicante, estudié budismo también. Y bueno, y todo eso me ha llevado a la introspección, a hacerme preguntas existenciales. Y creo que es por eso que estamos hoy aquí tú y yo hablando, ¿no? Oye, y bueno, en tu caso, que te desarrollas en un mundo empresarial, en un mundo de la salud, ¿cómo era tu vida antes de llegar a todo este proceso? Porque pues, tú lo hablas muy simple, ¿verdad? Muy simple. Conecto conmigo, medito, hago ejercicio, pero ¿cómo era antes de eso tu vida? Bueno, pues antes no meditaba, antes no hacía ejercicio, antes era un hombre funcional que lo que hacía era ir a trabajar, levantarse 8 de la mañana, intentar tener una vida saludable, siempre que se podía, porque ya sabes que hoy en día hay muchos distractores que nos apartan de ese camino como más introspectivo, ¿no? Para tener una buena salud mental. Y bueno, pues iba funcionando, pues de vez en cuando con los amigos salía. Eh, y, y- y bueno, pues a partir de ahí hubo un momento que algo en mí se rompió hace pues ahora unos años ya, ahora 6 7 años, y me hice una pregunta que había más para mí, ¿no? No sabía qué más había para mí, o sea, estaba totalmente roto, ya venía de tiempo, venía de estar apático, ¿no? No estar emocionalmente estable. Y bueno, pues esos clics que haces en la vida, no sé si le habrá pasado a gente que nos esté escuchando, pero por lo que hay en mi entorno, por lo que veo en los hombres que están en mi entorno y ya he podido hablar con ellos, y
pues nos pasa a muchos, ¿no? A mayor o menor nivel, pero a todos nos pasa un momento de la vida que decimos, ¿y ahora qué? ¿No? He llegado a una estabilidad, he llegado a una, ¿no? A un equilibrio en todos los sentidos, igual me he casado, igual me he divorciado, he tenido el hijo, pero llega un momento que, ¿ahora qué? Y es ahí donde me planteé cositas. Oye, y particularmente hablando para personas que empiezan a sentir este tipo de situaciones, ¿qué señales te empezaron a indicar que algo no estaba funcionando? Porque muchas veces podemos decir, bueno, pues es que no me siento cómodo, no estoy, no me siento pleno. eh, pero bueno, así es la vida, ¿no? De repente podríamos pensarlo de alguna manera, ¿no? Al estar la rutina diaria, ¿qué señales así tú tuviste en tu particular historia, así como pequeños indicadores? Mira, David, yo hablo mucho de esto y al final he llegado a una conclusión, que yo no me gusta ir con rodeos. O sea, yo te podría rodear toda la parrafernalia de que, bueno, llegaba a casa, me sentía apático a nivel emocional, pero es que había desconectado con el amor propio, había desconectado con el querer. Ya me planteaba, yo tengo un hijo, me planteaba si hasta lo quería. Digo, yo quiero a mi hijo. Es sano esto, cómo estoy viviendo la vida. Entonces ahí me preocupé bastante, ¿no? Porque bueno, había muchos distractores en mi vida, ¿no? Sí, podía jugar al pádel, podía hacer deporte con amigos, tomarme algo, ¿no? Salir de vez en cuando, pero no, nada me satisfacía, ¿no? No estaba satisfecho con nada. Y todo eso me iba fraccionando, tenía una especie de fractura dentro mío que no sabía identificar y a partir de ahí, bueno, no la trabajé, iba, pues eso que vas haciendo alguna terapia, a una psicoterapia, iba, ¿no? Intentando buscar respuestas, pero no me acababa de llenar nada. Entonces, bueno, pues esos pequeños detonantes fueron los que me llevaron a hacer algo más. Oye, y particularmente hablando, ¿qué aprendiste de esta etapa que hoy agradeces? ¿Qué aprendí de esta etapa? Bueno, aprendí que hay algo más para nosotros, que no es, que no es todo lo que nos plantean, ¿no? Es, bueno, mira, levántate de temprano, responde a tus obligaciones, sé un hombre proveedor, con tu familia, con tus amigos, siempre di que sí, ¿no? Responde con una sonrisa, aunque estés apático, ¿no? Bueno, es mostrar una cara que igual no te apetece mostrar, ¿no? Y aprendí a respetarme, sobre todo, a respetar esa identidad que estaba construyendo desde cero, porque hay que renacer, a veces hay que parar con todo lo que haces y decir, bueno, ¿en qué momento de la etapa de mi vida estoy? Y qué es lo que puedo prescindir para poder volver a renacer, ¿no? Para poder tener una identidad propia y que todo eso me haga sentir mejor, que era el único objetivo. Oye, ¿y tú por qué piensas que muchas personas en la vorágine diaria siguen persiguiendo objetivos que en realidad no los llenan o no los hacen felices? Bueno, y quizás porque no se hacen las preguntas correctas. Quizás porque ya están metidos mucho en la rueda, que ellos piensan que es lo correcto, ¿no? Porque es que es lo correcto, que no es lo correcto. O sea, lo correcto es lo que te presentan, ¿no? Y tú te piensas que haciendo eso ya es suficiente, pero llega el momento ese justamente que te dicen, que dices, esto no me satisface, no es suficiente, y, y ahí es cuando aparece la rotura interna o lo que cada uno viva. Ok. Oye, y precisamente en esta parte, y que a mí lo que más me llama la atención y conecto contigo es esta parte del hombre como tal, o sea, que a mí me ha pasado también, o sea, el sentirte no pleno, el sentirte de alguna manera vacío. ¿Cómo empezaste esa reconexión con tu yo interior?
no desde el ego, porque desde el ego parece, tal vez por lo que me comentas parecías una figura exitosa, plena, que Ujú. la sociedad se veía con un molde, pues, de acuerdo a lo que dicen, ¿verdad? Que tiene que ser un hombre exitoso. ¿Cómo empezaste la reconexión contigo? Bueno, claro, lo que planteas de hombre exitoso era un escaparate, era teatro, totalmente. Yo no me sentía para nada así. No me sentía esa persona que pudiera mostrar esa cara de éxito. Eh, y la cuestión es cuando empecé a parar y a partir de ahí practicar más con el silencio, estando, no depender tanto de los demás para sentirme feliz o acompañado, ¿no? Fue todo muy instintivo, ¿eh? Empecé a descubrir el tema de budismo, ¿no? Me entró un tipo de información que yo no la había escuchado nunca ni leído nunca, ¿no? Palabras como compasión, como eh, felicidad, alegría, como amor, ¿no? Que la palabra este amor o querer es tan difícil de comunicar, ¿no? Si no se siente. Y cuando lo leía en libros bueno, de crecimiento personal, de budismo, todo esto, al final iba resonando con esos mensajes y, y bueno, pues empecé a hacer retiros en silencio, de 2, 3 días, 6 días, 5 días. Y, y al final acabé haciendo retiros más largos de 10 días y ahí empecé a encontrar una identidad, a hacerme preguntas y no hacía falta que me leyera muchos libros. Mira, te voy a contar una cosa, David, que leí en un correo hace poco de Antonio Herrero, que él hace retiros Vipassana también, y él hace una serie de retiros aquí en España de fines de semana y son muy buenos. El caso es que tiene una newsletter y leí en un correo, ¿no? Que una persona le dijo, oye, ¿cómo? Él tiene un manual, un librito, ¿no? Y él le dijo, este hombre que es conocido en el mundillo donde me muevo del copywriting, le dijo, oye, ¿cómo has encontrado? Yo he leído muchos libros de autoayuda y ¿cómo has llegado a esta sabiduría, a este conocimiento en tu manual que lo compré hace poco y nunca lo he leído en ningún sitio? Y él dijo, mira, lo descubrí un día haciendo un retiro de 20 días en silencio y me vino ese conocimiento, o sea, sin yo buscarlo, ¿no? Y es que eh, parece que todo lo que se tenga que medir, lo que no se mide no existe, ¿no? El tema analítico, científico. Y hay cosas hay un conocimiento, hay leyes universales que no hace falta que nadie nos digan que están ahí y que si tú tienes un tiempo de calidad para poder dedicarte, eso existe, eso te viene, es como un canal que se abre y te llega un tipo de sabiduría que es universal, la tenemos para todos, está al alcance de todos, pero tenemos que prescindir de muchas cosas y eso igual es lo que nos cuesta más, ¿no? Es desmontar todo aquello que hemos construido alrededor nuestro y decir, no, es que ahora tú o esta cosa o este bien ya no forma parte de mi vida porque creo que no me enriquece, ¿no? Y ahora tengo que prescindir de ti, ¿no? Desengancharse de ese apego hacia esas cosas, incluso a las personas, a esos bienes materiales, es lo difícil porque duele y no estamos dispuestos a sufrir, porque a veces sufrimos de una manera que no nos damos cuenta, pero ya nos va bien, porque es un sufrimiento que podemos ir tapando. Llega un momento que esto explotará de una forma u otra. Y te llegará incluso en la jubilación, cuando tengas 80 años y ya no puedas reaccionar ni física ni mentalmente y digas, ostras, podría haber hecho algo más por mí, ¿no? Y ese es el punto de inflexión. El tener ese tiempo ahora que somos funcionales, que todavía no estamos fragmentados del todo y que podemos reaccionar hacia un mayor, una mayor intención, algo más que ir a trabajar, algo más que tener bienes materiales, algo que nos dé un propósito, ¿no? El tal propósito. Es que al final se tiene que hablar del propósito, todo el mundo habla de él, pero es que todos llegamos a la conclusión. No hay otra palabra para definirlo, pero es que es así. Y es que esta parte del sentido o propósito, híjole,
como lo dices, todo el mundo habla de él, pero si pudiera haber un método, yo como buen ingeniero que soy, ¿qué sería o cómo sería ese método? Porque la realidad es que, te voy a ser sincero, te educaron de una manera, con cierta cultura, ciertas creencias, de acuerdo al país del que vives, de todo el entorno, pero de ahí ir saliendo tiene que venir este tipo de cuestionamientos como el tuyo, ir hacia adentro y cuestiones de ese tipo. Pero dices, bueno, ¿cómo encuentro mi propósito si estoy bombardeado por un montón de cosas? Porque pues, en mi vida hay una historia de vida de que, estudia una carrera, trabaja, tiene una familia, cosas así. Entonces, ¿cómo empiezo a desconectar esas redes neuronales que me han llevado a trazarme un camino pseudo ideal y empiezo a interiorizar esto? Eso es lo interesante para encontrar ese propósito. Ya, ya, bueno, lo estamos comentando todo aquí, ¿no? Es como, sí, sí, es el querer, primero querer. Es súper importante, parece que una sencillez, pero ¿tú quieres? ¿Quieres parar? ¿Quieres parar con todo lo que has construido? Un tiempo. Igual cada día, un ratito, ¿no? Tenemos esa disciplina de cada día para un ratito de hacer, bueno, ya sabes, la meditación seguramente, ¿no? Conciencia Tech se llama el podcast. Yo creo que aquí hay conciencia y se saben, ¿no? Las leyes que, o los propósitos del día a día que nos pueden llevar a tener esa conciencia de entender qué pasa por nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué estamos pensando en todo momento? Y que esos pensamientos no nos dominen más de lo necesario, porque a veces somos esclavos de eso que nos pasa por la cabeza. Y, y claro, cuando tú entiendes la meditación, meditas cada día un poquito. La meditación no es quedarse delante de una pared en blanco y no pensar en nada. Eso es un error enorme. Mucha gente me lo dice. No, pues la meditación es eso. Ostras, estamos muy equivocados con eso. La meditación es eso mismo, ¿no? Entender qué pasa por nuestra cabeza en un momento dado, en un momento de silencio, donde has parado con toda tu rutina y donde hay esa frecuencia mental que igual es lo que te está limitando a ser más creativo, a expandir tu conocimiento, tu sabiduría y entregar cariño, amor, un amor más presente hacia los tuyos, ¿no? Porque a veces creamos una familia, pero nos olvidamos que el éxito es eso, es hacer caso a la familia. No es no hay mayor éxito en la vida que ese. Y nos olvidamos de que nos están esperando los niños pequeños, que se van haciendo mayores y quieren ese padre que esté atento y que no trabaje tanto. Quizás sí, bueno, tiene que ser un padre proveedor y eso está bien, pero el padre también se tiene que cuidar. Y el padre también tiene que tener tiempo para él, para entender que tiene que entregar todo lo que ha venido dado innato, que es el amor que nos han venido dado desde que somos pequeños, y entregárselo a ese hijo, porque es nuestro mayor propósito en la vida. Dar ejemplo y dar amor a un niño y a la familia. Esos son los dos propósitos de vida, los únicos. Hasta, mira, hasta chinita la piel se me puso porque nos perdemos y, eh, y en esa pérdida de lo realmente importante, eh, para ti, ¿qué papel juega el ego en esta desconexión? Bueno, claro, el ego es la mente que nos domina. El ego es la mente material, es la mente que juega un papel en nuestra vida que nos dice, mira el vecino, qué coche más bonito que se ha comprado, yo lo quiero. Mira qué casa con piscina que tiene mi cuñado que me ha dicho y me los restrega por la cara, pues este se va a enterar, porque yo voy a hacer horas extras hasta morir, pero esto, ¿no? Es competitiva. El ego es insaciable, no, nunca para, nunca parará. Entonces, claro, nos desconecta de esto que hemos dicho antes, ¿no? De lo único importante que es la entrega y el servicio. Pero para eso tenemos que dedicarle un tiempo cada semana. Mira, yo era una persona con un ego que no me lo acababa. Yo tenía el ego que yo me di cuenta que el ego es lo que me estaba haciendo sufrir.
Y entonces yo empecé a indagar, ¿no? Y el budismo y las palabras estas de compasión y de entrega y de servicio hacia los demás. Y era el primero que estaba en los retiros y todo eso. Pero seguía habiendo algo a mí que se resistía, ¿eh? Había algo ahí que todavía decía, ¡fua! Este ego, el tío, ¿cómo resiste, eh? Y decía, digo, bueno, pues yo estoy leyendo aquí que tengo que estar en el servicio. Pues también yo pasaba cada día caminando yo vivo en un sitio muy bonito, en la playa, y hay una residencia de ancianos, y había un cartel, y yo pasaba cada día por él, por el cartel y por la residencia, incluso alguna vez he saludado a algún anciano sin conocerlo, pero el cartel era muy potente porque decía, tú algún día estarás aquí, te gustaría que alguien viniera a visitarte, ¿no? Es algo así, ¿no? Y algún día estarás aquí. Entonces yo dije, quizás por ahí tengo que ir, ¿no? Entregar sin esperar nada a cambio. Ahí fulminas el ego. Ya te lo digo, si alguien quiere fulminar el ego, que haga un servicio. Ahí. Puedes tener un hijo, ir con él. Le enseñarás a fulminar el ego y será el mayor aprendizaje que le des en la vida. Entonces, yo desde hace 3 años soy voluntario en una residencia y te aseguro que ha sido el mayor aprendizaje que he hecho en mi vida para fulminar el ego. Así que si alguien quiere tener un consejo para fulminar el ego, que se vaya a cualquier lugar de su barrio, de su ciudad, que necesite a alguien algo y que no espere nada a cambio, porque va a recibir tanto que ni el ego va a saber cómo recibirlo eso y lo va a fulminar. Esa sería mi explicación básica y genérica, pero se necesita disciplina, constancia, igual que la meditación, igual que la alimentación, igual que muchas cosas más. Pero esa creo que es uno de los no negociables en la vida. Y para enseñarle a tus hijos unos gran valores, grandes valores. Y creo que en esta parte compartimos y me conecto con experiencias mías cuando empecé con esta parte de ir hacia la búsqueda del por qué pienso y siento como siento porque no me sentía cómodo. Y yo empecé con retiros espirituales y precisamente los padrinos y la gente que lleva esos retiros espirituales siempre hablan de meterse al servicio, al servicio y estar presentes en el servicio diario, pero también en el servicio en los retiros y cuestiones de ese tipo. Y hoy encuentro sentido. Luego me fui al coaching y también en el coaching masivo encontré que hay que estar en el servicio, hay que buscar ayudar, hay que buscar dar. Y hoy con lo que tú me dices, pues creo que es esa parte fundamental que nuevamente de repente estamos conscientes de que es importante, pero de repente, como dices tú, nos desconectamos y volvemos a caer a nuestras viejas rutinas, a nuestros viejos hábitos que nos desconectan. Y creo que eso que acabas de decir es fundamental. Entonces, una parte es el servicio y otra parte es la meditación. ¿Cómo llegaste a empezar a meditar? Porque tú ya te avientas meditaciones de vipassana que dijiste de 10, 20 días. Mi esposa como tú, tiene una profesión, pero está estudiando psicología también porque se metió a toda esta parte de la meditación, biodescodificación y cuestiones de ese tipo, y ahorita está estudiando psicología como tú, estudiante de psicología también, Qué y bueno. pero ¿cómo empezaste a descubrir? Porque todo el mundo, como dices, meditar, y como que a mucha gente le da flojera, se le hace aburrido, ¿cómo empezar? Porque pues, en ocasiones así cerrar los ojos y prestar atención a tu respiración y estar 2 minutos o tres es como una serie de cosas aquí que no te dejan, ¿verdad? Claro, claro. Por eso es importante tener buenos maestros y entender que la meditación es constancia y que no siempre... Es que podríamos estar hablando horas y sé que el podcast tiene una limitación sobre esto porque es algo muy apasionante, me apasiona porque he llegado a entender, me he llegado mucho, a entender mucho más con la meditación que con terapias o cualquier cosa que haya hecho a nivel terapéutico, psicoterapéutico. O sea, la meditación tiene algo muy potente que, que si sabes identificar cuál es el objetivo sin cuestionarlo demasiado, te va a ayudar. Pero el caso es que tienes que tener constancia durante X tiempo. Y sobre todo si haces un tipo de meditación,
no divagues y te vayas a otras. Porque sería como excavar un pozo, saber que hay agua ahí, no encontrar al cabo de un metro y hacer otro hoyo, al cabo de un metro, hacer otro hoyo. Sabes que si das 10 o 15 metros debajo encontrarás agua, pero a veces no somos pacientes y en un metro ya queremos encontrar, ¿no? Hay que ser paciente. Yo, de hecho, me he encontrado con esa resistencia cuando he empezado meditaciones. Empecé con meditaciones Mahayana del budismo, que era meditaciones hacia todos los seres, ¿no? Y eran meditaciones muy profundas, que eran guiadas con un maestro que empecé muy cerca de donde vivo, también aquí en la montañita, y eran retiros muy... Normalmente están en la naturaleza, que hay más conexión, ¿no? Y eran muy buenos, eran profundos, pero me faltaba incluso más silencio, porque ahí la gente no hablaba y bueno, pues he ido mejorando en las técnicas de meditación. Cuando entendí lo que era meditación y entendí la técnica, fue en Vipassana. Si los conoces, son retiros de 10 días en puro silencio, 10 12 horas meditando cada día, con 2 comidas, ahí te pones a prueba sí o sí. Y ahí lo que haces es aprender una técnica de meditación. Yo le aconsejo a todo el mundo que haga al menos un retiro en su vida. Yo en cada retiro que he hecho, llevo unos cuantos, he aprendido algo. Incluso a entender las relaciones, porque tenía tendencia a patrones tóxicos de tener relaciones tóxicas con las mujeres también. Pues yo solo lo he aprendido ahí, porque tienes el tiempo suficiente como para entender de dónde viene. Siempre hay algo en nuestra vida que se rompió en algún momento. De pequeño suele venir en la etapa de 0 a 6 a 10 años. Algo se rompió. Un anhelo de un padre, de una madre que te abandonó, que no te dio eso que tú necesitabas, ¿no? Y desde ahí, pues tenemos apegos, luego más de mayores, ¿no? Que hacen que tengamos esa resistencia, caigamos en patrones repetitivos, tóxicos, ¿no? Y si no tienes esos tiempos, esos momentos y utilizas una buena técnica de meditación y tengas en, en un tiempo largo, digamos, pruébalo un mes, 2 meses, durante un cuarto de hora cada día y te estás cada día y ves cómo te vas sintiendo. Los pensamientos van a estar, tenemos impactos 35.000 al día, ya hay estudios que incluso más. Entonces, no podemos controlarnos, no puedes controlarle. El caso es no tener esa resistencia. Es ok, viene ese pensamiento, te quedas un cuarto de hora, te enfocas en la respiración, en la nariz, un cuarto de hora, estás tranquilo y a partir de ahí te vendrán pensamientos, no los cuestiones, no es ni bueno ni malo, estás en el presente. Y aquí en Occidente es mindfulness, ¿no? Yes. John Kabat-Zinn lo trajo en Occidente, lo tuvo que marketizar, porque si no, esto en Occidente se tiene que llevar todo el marketing, ¿no? Pero es meditación budista, ya está. Lo que pasa es que le llamaron mindfulness, ¿no? Meditación presente. Es estar en el presente. Incluso hay gente que caminando está meditando. También puedes caminar sin cascos, sin música, disfrutar, levanta la mirada, no estés con la mirada abajo y mira lo que tienes delante, saluda a la gente con una sonrisa. Eso es estar presente. Sí. Entonces, tú nos recomiendas que cuando iniciemos este proceso, pues nos tomemos estos 15 minutitos de cerrar los ojos y enfocar a nuestra respiración. ¿Recomiendas que pongan música o que sigan una meditación guiada al principio o de lleno se pongan en un lugar cómodo y pongan atención a su respiración? Yo voy yo voy a lo directo. O sea, si quieres estar concentrado, lo que hacemos es no dejamos de distraer. Ok. Y vale, está bien, si quieres música, póntela, pero acabarás haciendo esto. Cuanto antes lo hagas, mejor. Con tu respiración, o sea, enfócate en las sensaciones que hay en la punta de la nariz, respira tranquilamente, no fuerces la respiración y durante 15 minutos verás que en 1 o 2 semanas te vas a encontrar sí o sí, vas a bajar tus niveles de estrés, de dopamina, estarás más quieto, más tranquilo, estarás con la mente más calmada. Pruébalo una semana, 15 minutos, cada noche antes de dormir, incluso por la mañana, si puedes incluso mañana y tarde, son 15 minutos, no es mucho. Pero creo que esto lo deberían dar en todos los colegios de pequeño. Aquí en el norte de Europa, en Dinamarca, en Escocia, todo eso, en Suecia, ya los niños estudian, hacen meditaciones en la guardería. Ya desde pequeños les enseñan. En España no hay muchos sitios, no sé que sea un colegio privado, de estos que... Pero esto es interesante, que ya desde pequeñitos se debería hacer para Sí, controlar sus emociones. aquí en México también ya hay colegios que practican un poquito de Ajá. mindfulness. Donde yo trabajo tenemos un lugar que se llama Punto Blanco
y de repente hay un profesor que hace meditación con cuencos cada 15 días, 45 minutos, todos los miércoles a las 9, 10 de la mañana y armoniza un poco. Creo que faltaría todavía un poquito más de iniciativa, de tener unos espacios de pausa consciente que yo les llamo durante el día, porque de repente pues se satura el estrés para los estudiantes, porque yo trabajo en una universidad y creo que serían buenos momentos, inclusive para los docentes o para los administrativos, el tener una pausa consciente de saber, ay, voy a llegar a las 2 de la tarde y puedo estar 15 minutos ahí en meditación. O sea, uno tiene acceso libre, ¿verdad? Pero saber que podemos estar en conjunto con a veces la rutina nos ayuda, ¿no? De alguna manera a adquirir estos buenos hábitos. Hablaste de otro aspecto importante, la alimentación. Ahí yo, híjole, de repente pues, soy un poco goloso, entonces me cuesta, pero ¿qué recomiendas en este aspecto de la alimentación? Claro, la alimentación es un canal muy importante, muy, muy, muy importante. Yo te diría que tenemos unos bloqueadores potentes con el azúcar, las harinas, los trigos, los cereales. Nos bloquea. Mira, nuestro cuerpo es un canal que tenemos que respetar. Lo tenemos que respetar. Evolutivamente y genéticamente somos una máquina perfecta que hemos evolucionado para estar interconectados. Y estamos desconectados por culpa de la alimentación. Mucha parte, mucho porcentaje es, es por la alimentación, la mala alimentación, y a veces es cultural. En México tenéis mucho trigo también, igual que España, que tenemos bueno, todo tipo de comidas, también en los panes, ¿no? Todo cereales. Ahora ha entrado la avena por aquí en nuestro, ¿no? Y cuida que todo esto tú tenías antes en las casas. Cuando no había todo esto, había trigo, conreaban, pero lo que hacían era almacenar el trigo y el grano para los animales, para que no pasaran hambre. Y era su alimento. Nosotros si teníamos un animal lo sacrificábamos y lo matábamos y eso duraba X tiempo, ¿no? Pero el trigo era para los animales. Ahora es avena, cereales de todo tipo, panes. El pan se hacía de vez en cuando. Aparte el trigo está genéticamente alterado también y no es el trigo que había antes. Entonces, claro, todo nuestro cuerpo es un canal para estar conectados y para poder llegar mejor a controlar nuestras emociones incluso. Porque tú imagínate un cuerpo que tenga activado constantemente los niveles de insulina, ¿no? Que cambie, que estés picoteando en todo momento, ¿no? Y que pases por una pastelería y huelas el aroma ese, que ya lo hacen con intención, los del marketing saben muy bien cómo lo hacen, ¿no? Y acabas de hacer la bollería y dices, ¿cómo voy a resistirme a esto, ¿no? Y en todo momento estás comiendo. Entonces, los picos de insulina, tu cabeza, tu cuerpo, aparte del hambre, está todo el rato activado. Y emocionalmente eso es inestable, te desestabilizas. Y, y eso es una cosa que tenemos que controlar. Lo que pasa es que el hambre está asociada a lo emocional. Hay mucha hambre emocional. Tengo un pico de estrés, me voy y pico algo y ya se me baja, ¿no? Claro, tú sabes lo que se aprende a nivel interno si controlas esa parte. No hay, no hay algo que te enseñe más que eso y la meditación bueno, y la escritura también te diré, que controlar esa parte emocional. Yo incluso viniendo hoy en moto del trabajo, venía al podcast desde el trabajo y he visto la pastelería ese y digo, míralo cómo viene y ya lo detecto. Era emocional, he tenido un trabajo de un poquito de estrés, he tenido así con algún compañero, ¿no? Alguna una cuestión o lo que sea, siempre pasan cosas, ¿no? Y quieres taparlo con la comida, fíjate. Y ahora llevo ya, no llegará a un año, pero casi, como solo una vez al día. Solo como una vez al día. Le meto toda la comida que necesito de proteína. No es aconsejable que lo haga todo el mundo, que la gente no se vuelva loca con esto. Yo he seguido a gente que lo hace, gente que son médicos, nutricionistas, farmacéuticos, y lo hago con pautas. He tenido que controlar y regularlo también para llegar a esto, pero ya te digo que no me he sentido mejor en la vida, porque hago ya ayunos de 20, 22, 24 horas y de verdad que me siento mejor que nunca y creo que tendríamos que respetar al cuerpo y no lo hacemos lo suficiente. Interesante. Ya hablamos de nuestra alimentación, de la meditación.
de esta parte de interiorizar hacia nosotros y ahora de nuestras emociones. Y hablaste de un tema que ahorita me llamó la atención y la escritura. ¿Qué tiene que ver la escritura con nuestra conciencia y con nuestra conexión? La escritura, tú imagínate, la gente que hace diarios, porque está el diario, ¿no? Siempre han habido diarios y bueno, pues plasmar eso que te pasa al día a día te desahoga, te lleva a conocerte mejor. Pero tú haces una cosa, hacer un ejercicio. Mira, ponte delante de un papel en blanco y intenta no ser perfecto, intenta no caerle bien a nadie. Y escribe lo que te pase por la cabeza. Al principio, esto es una práctica, como todo, pero ponte a escribir y haz. Yo lo practico, escritura libre. Escribe lo primero que te pase por la cabeza, sea una tontería, sea lo que sea. Ahí se conoce uno. Se conoce mucho uno cuando está delante de un papel en blanco y tiene que enfrentarse al mismo y decir, bueno, aquí estamos tú y yo, David y yo, Pablo y yo, ahí con un papel y empiezas a escribir y la verdad que sacas emociones reprimidas, ¿sabes? Sacas aquello que te cuesta comunicar con nadie, incluso verás una resistencia a la hora de decir que según qué cosas, te ruborizarás, te avergonzarás de ti mismo, pero es necesario sacarlo. Son emociones del subconsciente que los tenemos ahí bien arraigados y no somos capaces de sacar, incluso estando en terapia o estando en otros entornos con gente de confianza, que con un papel en blanco. Ah, qué interesante. Voy a comprarme mi libreta y voy a empezar a hacer Claro, ese te lo proceso aconsejo. para dejarme un tiempecito para escribir y ver qué surge, ¿verdad? Y qué me entrega ese proceso. Oye, y entiendo que de alguna manera esto lo trabajaste en ti, pero también te llama la atención esta parte me has hecho énfasis en el hombre como esa parte del ser humano. ¿Por qué crees que a nosotros los hombres nos cuesta más trabajo decir, hey, requiero ayuda porque no me siento cómodo, no me siento bien? Claro, el hombre siempre ha sido el hombre, el que ha tenido que proteger, el hombre proveedor, y no puede mostrar debilidad, ¿no? Esa autoridad que nos han impuesto nos hace no mostrar según qué facetas, qué emociones que nos estén pasando en el día a día y a veces reprimimos todo eso, ¿no? Lo tenemos ahí como que yo soy un macho fuerte vamos, que puede con todo, ¿no? Y somos humanos, no dejamos de ser humanos. Aparte ya no vivimos en las cavernas ni en las cuevas, ni tenemos que proteger, claro que tenemos que proteger a nuestra familia, pero ya tenemos un sistema bien, bien seguro, depende de donde vivas también, ¿no? Pero bueno, que en general podemos estar tranquilos que no nos va a pasar nada, pero ahora encima se nos ha impuesto, ¿no? Que la mujer está en el mismo nivel que nosotros, ¿no? La mujer ya es autosuficiente, ¿no? Entonces, que nosotros, ya qué papel tenemos, ¿no? Con ella. Entonces, todavía es más exigencia. Estamos descontrolados ahora. Ahora ¿qué tengo que hacer delante de una mujer cuando yo no le puedo dar seguridad, cuando ella ya es autosuficiente y yo ya, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cuál es mi papel, no? Entonces ahí cuando empezamos a hacernos preguntas de ¿me va a querer? ¿No me va a querer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo comportarme para que siga atrayéndola, ¿no? Que haya esa atracción entre nosotros. Porque igual hay matrimonios que la mujer cobra más incluso que el hombre, ¿no? Y ahí empiezan las dudas del hombre, ¿no? Bueno, y claro, eso es una presión. Esa presión hay que saberla controlar y saber qué papel tiene cada uno en la sociedad y que bueno, que las cosas cambian. Y esto está yendo muy rápido para todos. Está yendo demasiado rápido con la tecnología, ¿no? Con todos los avances que están habiendo, con la inteligencia artificial, que todo el mundo tiene acceso a la información y bueno, que parece que el concepto de familia cada vez está como más, se está aislando más, ¿no? Somos más independientes, más individualistas, más competitivos.
¿no? Incluso competimos con esa jefa, ¿no? Que la han ascendido y te ha quitado el puesto, no sé, está todo tan revuelto que el hombre se siente como, ¿ahora qué tengo que hacer yo en esta sociedad, ¿no? Y por ahí igual vendría bien en la situación. Oye, Pablo, pues el tiempo es finito, entonces voy a hacer ya nada más un par de preguntas y cerramos. Eh, ¿Qué significa para ti vivir conscientemente? Porque hablamos de conciencia, por ejemplo, mi podcast se llama Conciencia Tech y hablamos de conciencia y últimamente se habla mucho más de conciencia, pero ¿tú cómo la defines? Vivir conscientemente. La conciencia forma parte del conocimiento que tenga cada uno de sí mismo y de cómo funciona su entorno. La conciencia es entender que hay gente que necesita de tu ayuda y que podemos abrir esa mirada, no solo levantarla en nuestro ombligo y mirar hacia adelante y ver qué pueden necesitar los demás. Es abrir tu corazón hacia otro tipo de aspectos en tu vida que no solo sea la parte de éxito laboral, éxito empresarial y profesional y tener tiempo para ese tipo de cosas que te hagan más conscientes, ¿no? Porque si no, al final, tarde o temprano, te acabará pasando factura. Así que para mí eso es la conciencia. Oye, y la otra es, ¿cómo construyo una relación sana conmigo mismo? Necesitas tiempo para eso y necesitas querer. Sobre todo querer, porque hay mucha gente que él entiende que quiere, pero cuando se exponen a un tiempo de silencio, al final no quieren. Entonces, primero hay que querer. Y no estar roto del todo para querer, ¿eh? Porque al final todo llega, pero sí, querer y tener la conciencia también de que necesitas un tiempo de calidad para ti. Oye, Pablo, aquí en Conciencia T creemos en que la transformación comienza cuando nos atrevemos a cuestionarnos. Por eso quiero hacerte una última pregunta. Si hoy una persona que nos escucha, nos ve y conecta con nosotros y se siente atrapada en su vida y que se siente ya no representada por lo que está viviendo, ¿cuál sería el primer paso que debería de dar? El primer paso que debería de dar. eh, Primero hacerse preguntas. Mira, yo le dije a mi hijo, de hecho es una... Ah, tenemos la inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, Ábrete un hilo e investiga sobre el ego. Y habla sobre la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial sobre el ego. Y llega a conclusiones lógicas y que te ayuden a poder tomar decisiones que te ayuden a mejorar. Eh, a veces se nos plantan avances tecnológicos y situaciones que hoy en día no podemos controlar, pero todo esto es por algo, ¿no? Y bueno, igual que la inteligencia artificial está ahí, también la podemos utilizar para nuestro beneficio propio y poder utilizarla como una herramienta para el crecimiento personal. No digo que todo esté en la inteligencia artificial, claro que no, pero hay que entender que hay lugares que hay que investigar y hay lugares muy bonitos donde vas a encontrarte y bueno, es dedicarle tiempo suficiente para ello. Finalmente, Pablo, oye, ¿dónde hablaste de que haces servicio en esta parte de con los ancianos, en un lugar donde están ellos, aquí le llamamos asilos, y vas y prestas servicio, pero también sé que traes un proyecto de ayudar a hombres que están en esta situación. ¿Nos podías platicar dónde te podemos conectar, dónde podemos estar en contacto contigo para involucrarnos en este proyecto que tienes? O si hay gente interesada en conectar contigo para ello, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, tengo una newsletter, se llama antimétodo.es. También estoy en LinkedIn, están en Antimétodo en LinkedIn y si no, Pablo Cobes Marín. Y a través de ahí voy dando ideas, consejos cada día para que, bueno, pues puedas sentirte identificado y puedas ir
mejorando aspectos de tu vida, te ayudo y te animo a que practiques hábitos saludables. Y quizás por ahí sea la primera toma de contacto conmigo, porque a través de ahí tengo más servicios y nos podemos encontrar. Pero sobre todo es pasar por la newsletter antimétodo.es y a partir de ahí pues nos podemos ir conociendo. Pues te doy las gracias por haber compartido este espacio y nos despedimos del auditorio, nos vemos y escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.